Dentro de los 7 pasos para una buena investigación está el paso número 4, que es diseñar el método de investigación. Hoy hablaremos de la instrumentación. La instrumentación responde a nuestras preguntas de investigación, el cual se trata de obtener datos fiables y válidos. Esto se divide en 3 partes. El primero es seleccionar un instrumento de medición, el segundo es aplicar ese instrumento de medición de forma correcta y el tercero es preparar los datos obtenidos para analizarlos correctamente. La selección de las técnicas depende de la naturaleza del problema y la metodología de trabajo que se vaya a utilizar. Cualquier técnica que decidamos utilizar para la recolección de dichos datos debe tener técnicas auxiliares que nos ayuden a completar la información. Etapas para construir un instrumento de medición. Definir el concepto, que es tener una idea clara de lo que se quiere medir. Precisar si el concepto es unidireccional o bidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que puede abarcar uno o varios aspectos. Definir el propósito. Establece el contenido del instrumento, el formato que se va a utilizar y definir la población a la cual se va a ir dirigida el instrumento. Paso 4. Elaborar la composición de los ítems. Los ítems son la unidad básica de información del instrumento, que consta de la pregunta y de las posibles respuestas. Paso número 5. Definir y ordenar cada ítem. Los ítems deben ser comprensibles y deben estar ordenados del más fácil al más difícil. Fiabilidad. Es la precisión y congruencia que va a tener nuestro instrumento de medición. Esto se refiere a que si aplicamos la prueba repetidas veces al mismo sujeto, este arrojará los mismos resultados. Esta se da por consistencia interna, que consiste en el nivel en que los diferentes ítems están relacionados entre sí. Esto indica el grado de concordancia entre los mismos. También aplica la concordancia de los interobservadores. Esto quiere decir que cuando se evalúa la misma muestra en las mismas condiciones por 2 evaluadores diferentes, el instrumento, si es fiable, los resultados tienen que ser iguales. Validez. Es el grado en que el instrumento utilizado realmente mida la variable que se pretende medir. Normalmente es por juicio de expertos, el cual nos ayuda a determinar si el instrumento está bien o mal hecho. Existen factores que pueden disminuir la validez y la fiabilidad del instrumento. Por lo tanto, los investigadores deben controlar la mayoría de ellos. Unos de ellos son la improvisación, la ausencia de fundamentación teórica al momento de realizar dicho instrumento, utilizar los instrumentos inadecuados, condiciones inadecuadas para aplicar la prueba, falta de control durante la aplicación de la prueba, entre otros. Tipos de instrumentos. Existen 2 tipos de instrumentos que son los cualitativos y los cuantitativos. Los cualitativos son instrumentos muy flexibles, dinámicos, que se adaptan con facilidad a los diferentes contextos. Dentro de los principales podemos mencionar la observación, que analiza y registra el comportamiento de un individuo. Es esencial para recoger información de primera mano en el lugar donde ocurre la situación. Entrevista a profundidad. Es una entrevista temporal no estructurada en el cual el entrevistado puede expresar libremente su opinión sobre un tema. Grupos focales. Dentro de esta técnica hay un moderador que introduce un tema en discusión a un grupo de personas, dándoles la oportunidad de que interactúen con sus comentarios y opiniones dirigidas al objeto de análisis. Por otra parte, los cuantitativos son aquellos que se emplean en las investigaciones descriptivas y explicativas. Estos instrumentos se adaptan con facilidad al análisis estadístico y son muy útiles para medir con precisión diversas variables, dentro de los cuales cabe destacar el cuestionario estructurado, y es estructurado porque las alternativas de respuesta de cada pregunta
tienden opciones predefinidas. De esta forma, el análisis de los datos se vuelve más fácil. Escalas, test y pruebas estandarizadas. Estas herramientas son altamente fiables y usadas para medir atributos más complejos, donde las opciones de respuesta pueden variar en escala. ¿Qué instrumentos se deben utilizar y cuándo usarlos? Ya sea que se adopte un instrumento que ya existe o se adopte uno nuevo, para que sea más fiable debe cumplir ciertos requisitos, entre los cuales se encuentran que sean coherentes con el propósito de la investigación, que tengan validez. Basado en estudios anteriores, se debe escoger los instrumentos que sean más fiables. Objetividad. Se consigue cuando la opinión personal del entrevistador no influye en la calificación al momento de hacer el instrumento. Amplitud. Debe ser lo suficientemente grande para cumplir con todos los objetivos de la investigación. Practicidad. Debe ser práctico y de poca complejidad. Complementar. Utilizar varios instrumentos para recolectar la información, así se adquiere más valor a los resultados. Al momento de redactar la selección de instrumentos, se debe explicar en qué consiste el instrumento o los instrumentos que se van a utilizar en la investigación. Luego se presenta el instrumento de forma expositiva, indicando sus partes y elementos. Pasamos a discutir cómo fueron desarrollados y cómo se aprobó su validez y fiabilidad. Y por último, se incluye la ficha técnica instrumental. La ficha instrumental es la guía resumen donde se encuentran todos los instrumentos utilizados en la investigación, detallando los datos generales, contenido, tipo, ya que sea cualitativo o cuantitativo, que si es fiable, que si tiene validez, y la muestra a la cual se le aplicó el instrumento.